Laura, ¿cuándo llegaste a la Argentina? Bueno, yo llegué a la Argentina un 13 de diciembre de 1980 y a la ciudad de Mar del Plata el 14 de diciembre de 1980. Vos sos uruguaya, naciste en Uruguay. Había un entorno antidemocrático también en Uruguay en ese momento. ¿Qué te hizo pasar a la Argentina? Bueno, en realidad yo lo que quería era irme a Europa, pero mi esposo prefería venirse a Argentina porque estaba su mamá acá en Mar del Plata y sus tías en La Plata. Bueno, estaba una gran parte de la familia acá. Y por eso, bueno, llegó un momento que ya no nos podíamos quedar allá y nos vinimos para acá. Juan Carlos, tu marido en ese momento, era militante. Sí, fue un preso político. ¿Y qué se encontraron cuando vinieron para este lado? Bueno, yo nunca me sentí extranjera acá. Eso da para charlarlo en otro momento porque a partir del Congreso de los Pueblos Libres para mí no tiene sentido que seamos dos países. Pero bueno, nunca sentí que era extranjera, nunca me sentí discriminada. Ni bien llegué, lo primero que hice ese año que ingresaron mis dos hijos mayores a la escuela 15, fue estar dentro de la cooperadora, porque de alguna manera sentía que tenía que devolver en algo la forma en que me habían recibido, porque a mí el pueblo argentino me recibió muy bien. En ese proceso, vos llegaste en el año 80, últimos años de la dictadura, Sí. Cuando ese traspaso vino la guerra de Malvinas, en el 83. ¿Qué recordás de esa época? Ay, fue muy tremendo porque mis hijos iban a la escuela, les hacían prepararse como si había un bombardeo, cómo tenían que hacer. Fue muy dolorosa esa época. Realmente no, en mi país todavía no había democracia, recién en el 86 hubo elecciones y en el 87 asumió el primer gobierno civil. Pero realmente fue muy doloroso porque tantos chicos jóvenes, incluso papás de compañeros de mis hijos que estaban en Malvinas, que fue una época muy dolorosa. ¿Y ese paso a la democracia? ¿Qué recuerdo tenés? Bueno, el mejor de los recuerdos cuando realmente vimos que se advenía un proceso democrático. Y si bien yo no tenía todavía ningún tipo de preferencias políticas en este país, indudablemente el hecho de que llegara un presidente democrático en serio, no como después ocurrió en Uruguay, nos parecía sumamente importante. Y bueno, todo lo que fue después, el hecho del juicio a las juntas, todo eso fue una cosa que lo vivimos con mucho calor, digamos. Y acá en Mar del Plata, ya vos, toda tu familia trabaja en el ámbito de la cultura, en el ámbito... ¿cómo fueron esos años comienzos de la feria artesanal, ¿no? Un lugar de encuentro donde fueron los comienzos también? Claro. Sí, a nosotros nos pasó que cuando a mí ni siquiera me echaron del secundario, yo era profesora de Derecho se llamaba Educación Social, Moral y Democrática. Cuando me echaron, no me hicieron como en otros casos que realmente te echaban y se acabó. No, a mí me pasaron la disponibilidad, que significaba no te llamo nunca más. Y bueno, y dije, nunca más voy a trabajar bajo dependencia, nunca más. Entonces acá, en principio, mi esposo era carpintero, pero nos pasaba que de pronto nos pagaban con cheques, no teníamos documentos como para poder cobrarlos ni nada, no fue muy difícil, yo demoré 14 años en poder tener el documento argentino. Mi esposo y mis hijos sí lo obtuvieron en unos 3 años más o menos, pero tampoco podíamos hacernos ver mucho, nosotros estábamos medios sotoboche. Así que empezamos, me enteré un día de la feria
y nos presentamos. Estaba como secretaria de Cultura, yo creo que una de las mejores secretarias que hemos tenido, que fue María Rosa Solsona, y entramos a la feria. Estábamos en un lugar, mi esposo al final dejó la carpintería porque en la feria teníamos, digamos, más libertad de acción, y si tú la artesanía la querés tomar como un trabajo, te puedo asegurar que es un trabajo y muy duro. Ahora, también están los que la toman como una forma de pasar el tiempo. Nosotros ingresamos a la feria y nos daba la posibilidad de poder trabajar en diferentes horarios y poder atender las cosas de nuestros hijos. Y realmente fue muy importante porque la feria la habían habilitado por un tiempito, pero allá donde se hace el arbolito de Navidad, claro, frente al Canal 8. Y era un lugar que la gente no cruza del Uro para ese lado. Ahora cruza un poco más, pero le cuesta. Es decir, la mayoría de los negocios, si tú recorres la calle del Uro, importantes están de este lado y no del otro. Bueno, y empezamos a trabajar en una ordenanza. No había caso, no nos daban el lugar, queríamos cruzarnos a lo diagonal, no nos lo daban. Hablamos concejal por concejal de todos los partidos, y en el único que encontramos eco realmente fue en el Pichi Benítez, que nos dijo: la diagonal la quieren los tordos y los artesanos, los tordos la tienen, démosela a los artesanos. Y con él hicimos la primera ordenanza, y después siempre tuvimos el apoyo del ala alfonsinista, digamos, del Partido Radical, no otros. Y después logramos la ordenanza definitiva, que fue en el año 88. En el 87 nos dieron una provisoria por 3 meses, y en el 88 salió la definitiva. En ese momento, ¿cuántos artesanos había? Y en ese momento éramos alrededor de 120, 150, 140 más o menos, que pedimos una feria y 150 puestos para tener algunos para visitantes, que siempre vienen, sobre todo en el verano. No es la realidad hoy, Ni hay tantos artesanos, ni viene gente, porque ya los costos son otros. ¿De esos históricos quedan además de de los usted? Históricos, bueno, yo sigo manteniendo el puesto a nombre mío, mi hija Lorena, Alejandro, que hace muchos años que está, pero de los históricos quedamos 2 o 3 nomás. 3 creo. Vos, cuando hacemos una retrospectiva para ver estos 40 años, ¿cuáles son los hitos dentro de la ciudad que... me imagino que la apertura de la feria fue uno. Sí. Y después, a través de los años, ¿qué vas recordando? Bueno, mira, me interesó siempre el trabajo social, y vuelvo a repetirte, creo que le debíamos un gran agradecimiento al pueblo argentino, y la verdad que para mí Mar del Plata no me resultó un lugar áspero para nada, todo lo contrario. Bueno, ya te digo, estuvimos en la cooperadora del colegio de la Escuela 15, después mi esposo estuvo allá en la agraria, siempre como delegada de la feria durante como 20 o 25 años. Y siempre trabajé, después cuando me mudé para el barrio Las Heras, estuve trabajando en la sociedad de fomento del barrio de Las Heras. Ahí te da para encontrarte con muchas realidades, y no muy lindas, por cierto. Mucha gente atendíamos que trabajaba en el basural, y te da para ver otras, que Mar del Plata no es solamente la feliz de la costa. Y la verdad que me gustó mucho trabajar en todo eso, ayudar a enseñar a leer y a escribir a mucha gente del barrio. Y lo que recuerdo, bueno, fueron épocas difíciles, como por ejemplo cuando la época en que se intentó un golpe contra Alfonsín, después las duras épocas de las privatizaciones de Menem, donde ahí en el barrio Las Heras, donde yo ya vivía, empezaron a proliferar los ranchitos de una manera impresionante.
mucha necesidad. No te cuento después todo lo que fue la época de la Rúa, cuando todas las convulsiones, digamos, que hubo no solo en la ciudad, sino en todo el país. Y en esos barrios había muchas necesidades, y necesidades en serio, porque no era la necesidad de decir, bueno, voy al comedor, o la necesidad económica nomás, sino que había una necesidad de atención social. Es decir, no te puedo imaginar la cantidad de gente que aún hoy no sabe leer y escribir. Salís del centro de la ciudad, te vas a algunos de los barrios, eso, y ves gente que no sabe leer y escribir. Mira, ahora veníamos con una señora que la traíamos con mi hijo. Ella le ha enseñado lo que ha podido al marido, un hombre de 45, 48 años que no sabe leer y escribir. ¿Es una deuda de la democracia? Yo creo que sí. Yo creo que la educación y la cultura deben ser las cosas en que se debe fundamentar una democracia. La cultura es el motor de la libertad. Es decir, un pueblo que no sabe, no puede elegir. Si no sabés, ¿cómo elegís? Pero no es una deuda de la democracia argentina, y no lo critico acá, porque con tantos gobiernos progresistas que hubo en mi país, también fue una de las cosas que no terminaron de resolverse. Si bien hubo un gran adelanto con el tema del Plan Ceibal, que fue el de entregar las computadoras ya hace como 18 años, y fue muy importante, de todos modos sí hay una gran deuda. Y fíjate que tenemos un Mercosur, pero seguimos cobrando aranceles para todo lo que es la industria cultural. La industria cultural no debe pagar aranceles. Y mira, no lo digo yo, lo decía Artigas allá en 1815, así que no es nada nuevo. Porque es la manera de poder conectarte, intercambiar. Por lo menos hagámoslo con los países del Mercosur, por lo menos. En estos 40 años que se están cumpliendo de democracia, si aquella Laura del 30 de octubre del 83, cuando hubo que ir a votar, ¿esa elección votaste vos? Acá no. ¿No pudiste votar? No, yo estuve 14 años sin documentos. 14 años sin documentos. Ajá. ¿Y tu primera votación cuándo fue? En 99 creo que logré. Ajá. Por ahí, que me pusieran en el padrón. ¿Tenés tu familia acá, tus hijos, tus nietos, sí, tus nietas? Sí. ¿Qué le diría a aquella Laura de esa época, del 30 de octubre del 83, hoy? ¿Qué le diría? ¿Qué le podría decir yo? Y que era muy ilusa, todavía creía en muchas cosas que hoy día, bueno, se me hace difícil creer. Pero lo único que le diría, y lo que mantengo desde aquella época hasta el día de hoy, que uno no tiene que dejar de soñar y no tiene que dejar de luchar por perseguir los sueños. Porque soñar un país más justo, un mundo más equitativo, soñar más igualdad, soñar que los chicos puedan tener más oportunidades, yo creo que no tiene épocas. Creo que en todas las épocas uno siente lo mismo. La verdad que hubo épocas muy duras, pero la generosidad del pueblo argentino es inmensa. Y por eso hay que cuidar esta democracia, porque después de tanta cantidad de golpes de Estado que ha habido en el país, el lograr tantos años de democracia es algo maravilloso que hay que cuidarlo. ¿Mar del Plata, vos la separás del país o crees que Mar del Plata es un reflejo del país? Mira, yo creo que en algunos ámbitos es un reflejo del país, en otras cosas difiere. Es decir, yo cuando vine acá, bueno, al poco tiempo hubo democracia acá también, y en la última etapa del gobierno de la dictadura quedó como intendente un socialista, Fabricio. Yo ahí no lo podía creer lo que fueron ese poco tiempo que estuvo, lo que fue para con las escuelas. Como me acuerdo que llegaron libros a las escuelas, cosa que hacía años que no pasaba. Las famosas meriendas reforzadas, un montón de cosas
que me hizo ver una cantidad de cosas distintas. Después, cuando comienza la democracia, que había todavía Partido Socialista y había ese radicalismo de Alfonsín, que surge Pulti con su grupo Unión Marplatense, se dieron una cantidad de cosas y para nosotros, para nuestra actividad, hubo muchos concejales que nos apoyaron mucho, otros no querían hacer volar, pero bueno, siempre fue una lucha poder mantenerse y tuvimos, por ejemplo, gente sensacional como Luis Reales, que hizo mucho por nosotros. Y una vez hablando justamente en esa época era intendente Pulti, nos decía, y yo lo que pensé es que a ustedes había que dejarlos estar tranquilos. Si ustedes no nos pedían nada y simplemente estaban y trabajaban y no le causaban problemas al municipio. Tuvimos gente muy bien dentro del ámbito de la cultura y que es lo que yo creo que es donde hay que basar todo, en la educación y en la cultura. Por último, Laura, ¿cuál sería tu reflexión a esta altura de tu vida, después de haber traspasado mucho tiempo, que viviste las dos etapas, la etapa de la dictadura en tu país, en Argentina, y la democracia en tu país y en la Argentina? ¿Cuál sería tu reflexión? Y mira que la democracia hay que defenderla porque con todos los defectos que tenga, con todas las deudas que puedan tener los diferentes partidos políticos con la democracia, siempre es el sistema que nos puede igualar como seres humanos, que puede darnos oportunidades. Muchas gracias. No hay otros Muchas gracias. parámetros. Bueno, gracias a ti.